Hola chicos, hoy vamos a iniciar un nuevo bloque en Ecología y Medio Ambiente. El bloque se llama Impacto Ambiental y Desarrollo Sustentable. El mismo nombre lo dice. Este, Veremos algunas de las consecuencias del impacto ambiental, desde la deforestación, los incendios. Vamos a ver este, cómo comenzó el desarrollo sustentable. Vamos a ver un poco de historia sobre pues cómo eran los primeros habitantes en la Tierra y cómo usaban los recursos naturales que se tenían en la Tierra. Mm, pues vamos a iniciar con el tema. Como les dije, lo que se llama impacto ambiental y desarrollo sustentable. Los seres vivos obtienen del medio donde viven los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. Nosotros del medio ambiente pues respiramos el oxígeno que realizan las plantas. Bueno, por medio de la fotosíntesis que realizan las plantas obtenemos nosotros el oxígeno. Por medio de los animales y de las plantas podemos obtener el carbono que nuestro cuerpo necesita. El carbono es el elemento más importante que hay en la naturaleza. El que compone la mayoría de los compuestos orgánicos, al mismo tiempo que las acciones que realizan influyen en su medio ambiente, ¿sí? Si yo me pongo a quemar, no sé, 20 bolsas grandes de basura, pues va a repercutir en el ambiente, y así como yo lo ayudo, también puedo ayudar a que esté disminuyendo el oxígeno, y con lo poco que haga o mucho que haga para contaminar el ambiente, pues en un futuro va a repercutir. El desarrollo científico y tecnológico contemporáneo ha favorecido el acelerado crecimiento de la población humana, generando desarrollo social y económico en muchos países del mundo. Así como la sobrepoblación pues es algo que no ayuda mucho al medio ambiente, porque pues como sabemos, este pues llegan las constructoras y a lo mejor destruyen cierto tipo de hábitat que los animales tenían, quitan los árboles, y este quitan todo para poder hacer no sé, un fraccionamiento nuevo por la sobrepoblación que hay en el planeta, o en la ciudad, o en el estado, o en el mismo país. Entonces, así como la sobrepoblación ha ayudado a que muchos de los países sean países primermundistas, por las personas que existen, y ha ayudado mucho el desarrollo económico, ha ayudado mucho al desarrollo social de los países, pues también así ha ayudado a la contaminación del medio ambiente. Entonces, como ayuda, como no lo hace dentro de los dos ámbitos. Sin embargo, es de reconocerse que también ha ocasionado un impacto en el ambiente, ya que la explotación excesiva de los recursos naturales sin ningún plan pone en peligro los mecanismos de regulación de los ecosistemas, a tal grado que estas alternativas en muchos casos son irreversibles, y las consecuencias ya piensan a manifestarse en la calidad de la vida de las poblaciones que habitan en el planeta. ¿Sí? Las actividades que hace el ser humano para dañar el ambiente son muchas. Podemos hacer una lista interminable de las cosas que hacemos que dañan al medio ambiente. Obviamente muchas de las cosas involuntarias. Bueno, más bien pocas de las cosas involuntarias. Muchas de las cosas sabemos que están dañando al ambiente, que si yo tiro una basura va a contaminar, si yo hago esto va a dañar al ambiente, y sin embargo lo hacemos, ¿sí? Entonces, pues al principio nos reíamos y decíamos, ay, sí, se va a acabar el agua, o sí, va a cambiar el clima, ay, sí, pero si comparamos el clima de hace muchos años con el de la actualidad, pues es totalmente diferente. A lo mejor hace 10 años, 20 años, no llegábamos nunca a sobrepasar los 40 grados, ni sobrepasábamos a lo mejor los 35. Y ahorita, por los cambios climáticos, por la deforestación, porque se está cayendo poco a poco la capa de ozono, y por todas las actividades que pasan, pues a lo mejor ha aumentado la temperatura. Cada vez que vamos cortando los árboles, la temperatura del planeta va aumentando, ¿sí? No hay tanto, ahora sí que la humedad suficiente para mantener un clima adecuado para los seres humanos. Les digo, a veces cuando estamos a temperaturas que hemos llegado aquí casi a los 50 grados,
pues son temperaturas que en años pasados jamás se veían. El desarrollo industrial ha hecho que se vierta el ambiente enormes cantidades de sustancias químicas que al incorporarse al aire, agua o suelo provocan un impacto global en la biosfera alterando condiciones naturales. El desecho que hacen las fábricas de todos los químicos por medio del aire, o sea, podemos verlo en la primera imagen como las fábricas desechan en el medio ambiente pues cantidades de gases que nos hacen mucho daño, o las fábricas que tiran ciertos químicos en los ríos, en los canales, y pues ahora sí que la, ¿cómo podemos decirlo? La producción excesiva de basura que hemos tenido, pues ha ayudado a alterar las condiciones del medio ambiente y de la naturaleza, ¿verdad? Si vemos en la imagen que está en medio, pues al momento de las fábricas desechar los químicos en los ríos, pues se mueren todo lo que puede habitar el río, ¿sí? Las plantas que están cercanas y aparte que daña el subsuelo, ¿sí? O sea, no obstante ya se dañaron y se murieron todos los animales, la flora y la fauna, las plantas que rodean al río, sino también el suelo donde se está desechando estas sustancias químicas y el medio ambiente, todos sabemos que va hacia la capa de ozono y mientras la capa de ozono siga disminuyendo su grosor y siga, pues, ahora sí que abriéndose un poco más, pues, pues los climas van a cambiar totalmente, así como la basura, ¿verdad? Vamos a encontrar que en todos los terrenos baldíos siempre podemos encontrar grandes cantidades de basura y nosotros ahí vamos y ponemos nuestro granito de arena para hacer más contaminación. Hay algo muy importante aquí, vamos a ver varios conceptos, y dentro de esos conceptos otros mini conceptos, como quien dice. Los primeros son los recursos naturales. Recurso se define como cualquier componente del medio ambiente susceptible de ser aprovechado por organismos. Existen diversos criterios para clasificar los recursos naturales. El más generalizado consiste en agruparlos en renovables y no renovables, ¿sí? Los recursos naturales son todo lo que podemos aprovechar del medio ambiente, ¿sí? Como dice ahí, recursos naturales que provienen de la naturaleza y se pueden dividir en dos, renovables y no renovables. Ahorita vamos a ver en qué se dividen y qué son los recursos renovables y no renovables. Podemos verlos en la imagen que está en la parte de abajo. Podemos encontrar como en los renovables el agua, pues los árboles, la tierra, algunos animales y plantas, y no renovables como el carbono, el gas, la gasolina, el petróleo, y hay unos que son inagotables, como lo podemos encontrar el mar, el viento y el sol. Los recursos renovables son aquellos que tras ser utilizados tienen la capacidad de reproducirse o regenerarse. Si yo corto una planta, sé que esa planta va a volver a salir, ¿sí? Si yo corto todas las ramas del árbol, en un momento dado el árbol va a volver a tener ramas, ¿sí? Por lo que pueden ser aprovechados de manera indefinida mediante adecuadas medidas de protección. Estos recursos se caracterizan porque pueden llegar a un equilibrio entre la velocidad de su producción con la de su consumo. Por ejemplo, la flora, la fauna, el agua y el suelo, ¿sí? Así como yo puedo plantar 20 hectáreas de frijol, no sé, voy a quitar todo el frijol y a lo mejor en 3 meses voy a volver a tener frijol. Y así, esos recursos renovables son los que pueden volver, los que tienen una velocidad de producción que se puede renovar instantáneamente o pues con el tiempo, con un tiempo corto, ahora que sí. Están los recursos bióticos. Dentro de los recursos renovables están los recursos bióticos. Son todas las plantas, hongos, animales y microorganismos que son aprovechados, ya sea en forma directa o indirecta, por la especie humana. De los recursos bióticos se obtienen los alimentos del mundo y la materia prima para las industrias, entre las que destaca la química farmacéutica proveedora de medicamentos. Ya sabemos que una pregunta que viene en el examen, por ejemplo, que quién había utilizado los microorganismos para realizar medicamentos. Acuérdense que los primeros fueron la penicilina,
La penicilina venía de ciertas bacterias, así pudieron crear un medicamento. Y así han podido crear muchos medicamentos, muchas vacunas que vienen de microorganismos muy pequeños y que son muy dañinos, pero sin embargo esos mismos nos ayudan a contrarrestar las enfermedades. Los recursos bióticos incluyen los animales, las plantas, los hongos y todo lo que directa e indirectamente nosotros los seres humanos podemos aprovechar. Por ejemplo, los animales hemos aprendido a domesticarlos, pero también hemos aprendido a, pues ahora sí que a vivir de ellos, nos podemos alimentar, nos podemos, bueno, alimentar de ciertos animales, así como de las plantas. Acuérdense que de los animales y las plantas podemos obtener el carbono que nuestro cuerpo necesita, por eso el famoso ciclo del carbono y todos los ciclos que existen. Entonces, los recursos bióticos han estado estrechamente ligados a la vida del ser humano, aunque los que ha obtenido de la naturaleza en las distintas etapas de su evolución no han sido los mismos. Antes cazaban, pescaban y se dedicaban a la recolección. Y así fue como el ser humano aprendió a diferenciar plantas y hongos probándolos. Hagan de cuenta que antes era prueba y error. ¿Sí? Los seres humanos tomaban ese hongo y decían, ¿cómo voy a saber si hace daño o no? Pues lo comían, ¿verdad? Si se enfermaban o presentaban algunos síntomas, ellos sabían que no podían volverlos a comer y sabían que ese hongo con bolitas rojas no podrían volver a alimentarse de él. Así como que esta planta sirve para quitarme los dolores. Acuérdense que por eso existe la botánica, porque los primeros seres humanos aprendieron a diferenciar plantas que quitaban ciertos dolores, ciertos malestares. Y así como pues eran unos salvajes, ellos mismos aprendieron a usar sus propias herramientas para cazar, usaron sus propias herramientas para, ahora sí que para cultivar, para, para su propia protección y recolección de muchos de los alimentos que consumían con anterioridad. El descubrimiento del fuego ha sido de los más importantes en, ahora sí que ha tenido el ser humano. Para el hombre representó un importante avance. Hagan de cuenta que esto fue como un parteaguas para que el hombre pudiera dar un paso más allá. O sea, ya sabía cazar, ya sabía cultivar, ya sabía pues aprovechar los recursos naturales, ya sabía decir esta planta sí, esta planta no. Entonces cuando inventó el fuego, pues olvídense, fue como que el hit dentro de eso. Así los primeros seres humanos aprendieron a calentar los lugares donde habitaban, de noche las cavernas cuando estaban muy frías, podían irse a lugares que estaban nevados o invadir lugares donde había bajas temperaturas y por medio del fuego se podían calentar. Entonces hagan de cuenta que por más que estuviera frío el medio ambiente o el clima en cierto lugar, pues había muchos recursos naturales y ellos podían, pues ahora sí que aprovecharlo gracias al fuego. Así como por ejemplo, pues ya podían consumir a la mejor carne cocinada, o carne asada, ahora sí que con la utilización del fuego. Y todos estos productos y la utilización del fuego pues ayudaron mucho al ser humano, ¿sí? Aparte que que el fuego los podía proteger de animales salvajes, ya que con el calor pues los animales salvajes huían de ahí. Probablemente la idea de cultivar las plantas haya surgido de la observación sobre la germinación de las semillas. Después de que inventaron el fuego y ya sabían que si hacían esta planta, bueno, plantaban, ahora sí que una semilla en cierto lado pues podía crecer, pero entonces ellos dijeron, ¿por qué no tener pues mucho de esa planta que nos gusta, verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos, después de ver las primeras germinaciones de las semillas, ellos lo que hicieron fue que agarraron terrenos pues medianamente grandes y ellos plantaban muchas de las semillas, vamos a poner, de este lado plantaban tomate y de este plantaban, no sé, frijoles, ¿sí? Y entonces ellos ya lo podían tener en grandes cantidades, sabían que cada cierto tiempo crecía, sabían qué tiempo crecía, porque acuérdense que las plantas solamente, bueno, los cultivos solamente se dan en cierto tiempo de clima y estación del año. Entonces eso ayudó mucho a los primeros seres vivos a establecerse en un solo lugar.
Ya no tenía que andar de nómadas, ya no tenía que andar de ciudad en ciudad, de región en región y de país en país. Ya no, ya podían establecerse en un solo lugar, ya que habían aprendido muchas técnicas de cultivo, de caza, ya habían aprendido este, a hacer el fuego. Entonces todos los recursos que los primeros grupos humanos obtendrían en el medio natural eran diferentes a lo que el hombre moderno emplea totalmente, ¿verdad? Sabemos que muchas de las cosas que nosotros realizamos en la actualidad no son iguales a la que lo realizaban los primeros hombres. Ahorita nosotros no prendemos fuego así con dos palitos y una piedra, ¿verdad? Nosotros ahora ya pues prendemos un botón y se prende la estufa automáticamente gracias al gas natural. Así como yo ya no voy y cazo los animales, yo solamente voy al supermercado y compro un kilo de carne y compro un kilo de frijol y compro las frutas y las verduras que necesite. Ya no es necesario hacer todo un ritual para obtener los alimentos que necesitamos. Entonces, pues, se puede ver muy reflejado en las costumbres que tiene cada país. Si los hombres hubieran aprendido a cultivar de la misma manera, pues a lo mejor todos hubiéramos tenido las mismas costumbres, pero como no, pues cada quien tiene las mismas costumbres, cada quien tiene sus propias ideas, cada quien consume alimentos diferentes, consume los granos diferentes, plantas diferentes. Acuérdense que hay países donde no pueden comer vacas, las vacas son sagradas, andan como perros en la calle, pero nosotros, en cambio, no, ¿verdad? Nosotros consumimos las vacas y consumimos muchos de los animales. O, por ejemplo, ya ven en China que se comen perros, gatos asados, cosa que aquí no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, las costumbres se hicieron dependiendo de cada región y pues ahorita se ve mucho pues por lo que podemos ver en la alimentación hasta de cada estado, ¿eh? Estamos aquí en México y podemos ver que aquí se consume cierto alimento y podemos ver que en otro estado se consume otro tipo de alimento. Dentro de los recursos renovables están los recursos bióticos. Como ejemplo de los recursos renovables podemos encontrar los siguientes. Por ejemplo, están los recursos forestales. Los recursos forestales son bueno, es uno de los más importantes porque dentro de ellos se encuentran todos los árboles que nos proporcionan oxígeno al medio ambiente. Por ejemplo, el bosque representa para la humanidad un recurso de inapreciable valor. Destaca su importancia para sus servicios ambientales. Ejemplo de los recursos forestales, pues la madera proporciona y se emplea para la fabricación de muebles, de casas, para la elaboración de alcoholes. Ya ven que hacen como sus pequeñas, ahora sí que bandejas de madera y dentro de ahí pueden hacer el alcohol, fabricación de papel. Otro es la modificación favorable que hacen el clima. Acuérdense que los árboles hacen que el clima esté un poco más húmedo, que el aire se encuentre un poco más húmedo, que el vapor de agua suba a la corteza terrestre y haya un clima favorable para los seres humanos. La purificación de la atmósfera al desechar el oxígeno que procede de la función fotosintética. Todos los árboles hacen la función de la fotosíntesis y por lo tanto tenemos ahora sí que aire limpio para respirar. La protección de los suelos, ya que permite una mayor infiltración del agua y evita la erosión. ¿Por qué evita la erosión? Porque pues, los árboles absorben todo el agua y así evitan que pueda transcurrir otro tipo de problema. Y para terminar, el 72% del territorio nacional es una superficie cubierta con vegetales forestal, pero en las últimas décadas ha disminuido notablemente debido a la tala inmoderada, los incendios forestales, la acción de las plagas. Ya ven que últimamente ha habido muchos incendios en la Sierra de Arteaga porque nosotros mismos estamos acabando con la naturaleza, nosotros mismos talamos los árboles, los quitamos porque creemos que nos estorban y lo que no sabemos es que estamos haciendo un gran daño a la naturaleza. Estas prácticas producen un enorme impacto ambiental al disminuir el número de árboles, disminuyendo también el vapor de agua para poder tener un clima agradable.